Gloria a Dios. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Qué lindo se ven todos. Aleluya. Hoy vamos a descubrir qué imagen tenemos de Dios. Y les voy a leer unos versículos. El Salmo que nos leyó el pastor 128. El 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El Salmo 5:7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Salmo 34:9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y una preguntita, ¿qué palabra pudimos oír en todo común en todos esos versículos? Temor, muy bien. La palabra temor a menudo nos hace pensar en temblar de terror de algo terrible, ¿verdad? Que ha pasado, pero eso es una interpretación, pero que también puede haber una interpretación muy positiva en la palabra temer. ¿Qué significa tener temor de Dios? Primero que nada, el temor de Dios no es una virtud del Antiguo Testamento que fue eliminada por el amor de Dios revelado en el Nuevo Testamento. El temor de Dios no es lo que siente un esclavo hacia su amo. El temor de Dios no es lo que siente alguien cuando está acorralado en un callejón porque están tratando de asaltarlo. El temor de Dios no nos hace huir de Él. Para alguien que no es creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Y en Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor de Dios en el creyente es reverenciar a Dios. El temor de Dios es fruto de la fe. El temor de Dios es sinónimo de la humildad. Y en Hebreos 12:28 lo describe bien lindo. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Yo tengo 58 años en este planeta. Y en los últimos años de mi vida adulta he notado que la mayoría de nosotros hemos servido a Dios a la imagen que hemos creado. Nuestra mente finita ha cogido la imagen de Dios y la gloria de Dios y la hemos sustituido con la imagen de un simple hombre corruptible. Y cuando preguntamos, ¿quién es Jesús para ti? Automáticamente respondemos, oh, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador, es mi libertador. Con nuestras bocas reconocemos su señorío, pero su gloria la reducimos al nivel de un hombre corruptible. Y quizás ahora mismo hasta estemos pensando, ese no soy yo, ese tiene que ser este que está aquí. Pero las acciones y la actitud de nuestros corazones gritan que sí, ese soy yo. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Dicen que Martín Lutero tenía una frase que usaba mucho y decía, cuando yo llegue al cielo voy a tener 3 sorpresas. Una sorpresa va a ser que allí no voy a ver los que yo esperaba ver. Otra sorpresa va a ser que allí voy a encontrarme con gente que no pensaba que iban a entrar al cielo. Y la más grande de todas las sorpresas
es que yo mismo haya entrado al cielo. Y todos queremos ir al cielo, pero lo único que nos va a llevar al cielo es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de la salud y las riquezas, no es el evangelio de declarar y recibir, no es el evangelio agradable, el cómodo a mi manera. No, es el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo es que podemos practicar y vivir el evangelio de Jesucristo? Buena pregunta. Solo si tenemos el temor de Dios. Y quizás algunos digamos ahora mismo: Dios es mi amigo, Él comprende mi corazón. Y es cierto que Dios comprende nuestros corazones y a veces hasta más adentro de lo que nosotros mismos podemos entender. Pero usualmente ese comentario se presta para justificar nuestras acciones que contradicen el pacto de Dios. El hecho es que están en desobediencia a la palabra de Dios, y cuando miramos las escrituras, las únicas personas que vemos llamando a que Dios llama a sus amigos son las que tiemblan ante su palabra, son las que tiemblan ante su presencia y son rápidas para obedecer sin importar el costo. Nuestras acciones y nuestra actitud del corazón no le están dando honra ni honor ni reverencia al que se la merece. Todo lo contrario, porque si lo estuviéramos haciendo, estuviéramos obedeciendo su palabra. Con nuestros labios lo honramos, pero el temor hacia Él ha sido aprendido por mandamiento y por caprichos de hombre. Hemos filtrado la palabra por la cultura y lo que podemos decir es: ay, estos son tiempos diferentes. La imagen de su gloria está formada en nuestras mentes limitadas, nuestra mente finita. Lo hemos limitado a Él en un cajoncito, y su imagen verdadera se ve a través de la palabra. ¿Qué imagen tenemos de Dios? La imagen que tenemos de Dios es importante porque esta influye mucho en cómo nos relacionamos y respondemos a nuestro Dios. Hermano mío, entre más nosotros conocemos a Dios, más le temeremos y más lo vamos a reverenciar. Y muchos de nosotros hemos practicado por muchos años el evangelio equivocado, a tal punto que es más fácil que yo los reúna a ustedes a estudiar el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis antes de enseñarles el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, nosotros no podremos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios. Él es justo, Él es santo y es soberano. Es absolutamente importante que tengamos una comprensión sana de nuestra posición en relación con Dios. Él es el creador y Señor de su creación, y nosotros somos sus criaturas rebeldes. Él es un Dios santo y perfecto, y nosotros somos su creación que se ha contaminado con el pecado. La verdadera sabiduría comienza con una sana reverencia y una terrible humildad ante un Dios poderoso. Y a veces creemos que que respetar es suficiente, y eso es parte, pero temer a Dios es más que respetarlo. El respeto es parte de esa reverencia, de ese temor, pero el temor bíblico de Dios para nosotros incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. No se nos puede olvidar que el juicio viene para el que insiste en practicarlo. En Jeremías 36, Dios le ordenó a Jeremías que le profetizara al rey Joacim. Le dijo que a menos que se arrepintieran, iban a caer. Al rey no le gustó lo que estaba oyendo, y con un cortapluma rompió el rollo y lo echó al fuego. Podemos ver que cómo el juicio vino contra Joacim, no simplemente porque actuó todo así por quemar las escrituras, sino por la condición en que se encontraba el corazón de ese rey. Esa acción reveló el respeto que él le tenía a la palabra de Dios. Entonces, aún los que estaban con él, que oyeron estas
palabra, no tuvieron miedo, ni rasgaron su vestidura, que era costumbre cuando se arrepentían y sentían que Dios había hablado, rasgaban sus vestiduras y se tiraban al suelo arrepintiéndose. Estos hombres habían perdido el temor de Dios, y cuando una nación, un pueblo, una persona pierde el temor de Dios, va camino a la destrucción, porque el temor de Dios se basa en el poder soberano que ejerce en nuestras vidas. Se demostró que estos hombres eran hombres insensatos, que habían perdido por completo el sentido de la realidad, habían perdido el temor de Dios. Y existe algo en la historia y en las escrituras, lo podemos ver hasta en la naturaleza, que se llama la ley de la retribución. Hay una consecuencia inevitable por obrar mal y no hay forma de escapar de ella. Hasta un ateo sabe que en absoluto que él no puede violar la ley de la naturaleza. Se enfrenta con la conclusión: o obedeces las leyes naturales y vives, o las desobedeces y mueres. Y el hombre es incapaz de cambiar eso. Estamos bajo las garras de fuerzas más grandes que nosotros, y todo lo que hay por todos lados da testimonio de ella. Por eso aprendemos a respetar la electricidad, ¿verdad? No nos ponemos a jugar con 10,000 voltios así porque sí, sin antes tomar todas las precauciones. Si lo desobedeces, muere. Napoleón, en todo su apogeo de su carrera, y era muy valiente Napoleón, le preguntaron a él que quién era el que iba a ganar. Entonces él le dice: Dios está del lado del que más equipo tiene de artillería. Entonces vino la batalla de Waterloo, donde él perdió la batalla y perdió su imperio. Años más tarde, en el exilio, se encontraba en la isla de Santa Elena, castigado y humillado y todo en derrota. El hombre, Napoleón dice: el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Esa es la lección con la que la vida busca enfrentarnos. Dios puede obrar su santa voluntad a pesar del hombre. Por tanto, el conocimiento básico y elemental de la vida con el que todo el mundo debería empezar es con el temor de Dios. Y mira qué lindo Deuteronomio 10, 12 y 20 y 21 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El temor de Dios es la base, es el ABC para nuestro andar en sus caminos, para servirle y para amarle, que es lo primero que tú le enseñas a un niño antes de enseñarle a escribir. El ABC, el temor a Dios es el ABC del cristiano. No es miedo, es obedecerle, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. ¡Aleluya! ¡Qué imagen tenemos de Dios! En una ocasión por allá en Éxodo 19, Dios habla a Moisés y comienza a darle un mensaje de los planes, de su propósito y destino que él tenía con Israel, con un Israel obediente. Dios también tiene planes contigo y conmigo, solo si somos obedientes. Dios quería que Israel fuera un tesoro especial para él. Él quería que ellos fueran un pueblo con un solo propósito, un pueblo de gran valor, con preparación. Todo lo que Dios quería para ellos era bueno. Un pueblo apartado del resto del mundo, un pueblo que obedeciera y honrara su pacto. Para darle fuerza a lo que Moisés estaba diciendo, Dios lo rodea con una nube espesa para que el pueblo viera que Dios era el que estaba hablando a través de él. Y el pueblo tuvo gran temor y le hizo un montón de promesas a Dios. Dios no estaba jugando. Cada vez que vemos a alguien en la Biblia experimentar la presencia de Dios, la reacción es siempre la misma. Están atemorizados.
terriblemente atemorizado. Nuestro Dios es un Dios santo y la naturaleza de su santidad crea un ambiente que es incapaz de permitir la presencia del pecado. Vamos a pensar en las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, cuando se trata del fuego y del gas, hay gas, tú prendes un fósforo, desaparece, ¿verdad? El gas. Así es la santidad de Dios. El hombre pecador no tiene ninguna posibilidad de resistir estar en la presencia de un Dios santo. Aleluya. Así que ahí es que empieza nuestro dilema. Y nos creemos por un momento que podemos practicar el pecado como si fuera nada. Y después de entrar a su presencia, santo, aleluya, amén, y pensar que todo está ok. No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Ese no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Tenemos que despertar porque Cristo viene. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Dios le advierte a los israelitas de la muerte si se acercaban a aquella nube, en aquella montaña donde Él estaba presente. Y nos recordaron en estos días que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Sin embargo, una escena muy interesante y parecida pasa unos 1500 años después, cuando Jesús está presente en la tierra con sus discípulos. En el libro de Marcos 9, Jesús se lleva a Pedro y a Jacobo y a Juan a un monte alto y allí se transfigura delante de ellos. Allí se le aparece Elías con Moisés y se ponen a hablar con Jesús. Ellos quedaron espantados y del mismo miedo Pedro sugiere que hicieran 3 cabañas. Una nube les hace sombra y les dice, este es mi hijo amado, a él oí. Estos discípulos están en medio de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estos hombres pecadores no cayeron muertos ante la presencia del Dios Santo Todopoderoso? ¿Saben por qué? Jesús estaba en medio de ellos. Jesús está aquí para cerrar la brecha infinita entre el hombre pecador y un Dios. Jesús, a quien la Biblia describe como el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza, ha venido en nombre de Dios y en nombre del hombre. El hombre no tiene acceso a Dios a menos que pase por Jesús y solo por Jesús. La única forma en que podemos comenzar a acercarnos a la santa presencia y gloria de Dios es a través de una relación cercana con el único que puede otorgarnos acceso. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor lleva a la vida y quien lo tiene descansa satisfecho, no será visitado por ningún daño. Un temor apropiado de Dios nos llevará a la respuesta adecuada, a Jesús. Correremos hacia Él. Nos aferraremos a Él, lo amaremos, lo adoraremos, le daremos las gracias y lo seguiremos a donde quiera que Él nos quiera llevar. Ese es un temor saludable de Dios. Nos vuelve a colocar en nuestra posición adecuada ante Él. Moisés dijo al pueblo en Éxodo 20:20, no temáis, porque Dios ha venido para probaros, para que el temor de Él esté delante de vosotros, para que no pequéis. Si alguna vez vamos a tener una comprensión adecuada del amor y la gracia de Dios, primero y ante todo debemos tener la comprensión adecuada de su santidad. ¿Y por qué es que debemos de temerle? Dios es el mismo, Él no cambia. ¿Y cómo podemos saber si estamos en el Evangelio de Jesucristo? Eso es fácil. Vamos a coger un pequeño examencito. Si tenemos siempre presente que es solo a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre, check. Ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos mantenemos apartados de Él, check. Ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo.
Si estamos llenos del Espíritu Santo, es otra prueba de que estamos en el Evangelio de Jesucristo, del verdadero Evangelio, no de la imitación. Acuérdate que la circonia cúbica se parece al diamante, pero no es diamante. Hay personas que practican el pecado y cuando están emocionadas brincan y lloran y hasta lenguas carnales hablan y creen que están bien, pero ese no es el Evangelio de Jesucristo. Si nos estamos negando a nosotros mismos diariamente, check, ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Si solo servimos a Dios, ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Si estamos perdonando a nuestro hermano, ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y si estamos esperando el retorno de Jesucristo, ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que temer a Dios? Le tememos porque Él es infinitamente santo. Le tememos porque Él nos manda a temerle. Y hay consecuencias en la desobediencia y porque se acerca el día del juicio. Lo lindo de Dios es que existen tremendos beneficios si lo hacemos a la manera de Él. Mira, Dios recompensa ese temor hacia Él. Proverbios 22:4 dice: la recompensa por la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. Salmo 33:18 dice: he aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen. El ojo del Señor siguiéndonos donde quiera que vamos, cuidando y velando por nosotros. Dios nos ayuda con nuestros hijos. Proverbios 14:26 dice: en el temor del Señor se tiene fuerte confianza y sus hijos tendrán refugio. Eso me gusta. Dios nos ayuda a ser santos. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es el odio al mal. Y yo sé que todos queremos esto porque todo suena bien lindo, pero ¿cómo cambio yo la imagen equivocada que tengo de Dios? ¿Cómo comienzo a seguir el verdadero Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo obtengo el temor de Dios? Todas son muy buenas preguntas, gracias. Nosotros tenemos que escoger, nosotros escogemos. Y la Biblia dice que algunos optaron por no seguir sus demandas. Proverbio 1:29 dice: odiaron el conocimiento y no eligieron el temor de Jehová. Proverbio 28:14 dice: bienaventurado el que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en la desgracia. Vamos a leer la Biblia. La Biblia se llama el temor del Señor porque es la regla y el directorio de nuestro temor. Porque no sabemos cómo temer al Señor en forma salvadora, sin su guía y sin su dirección. Se nos ha dado y se nos ha dejado a nosotros para que la leamos todos los días hasta el fin. Así vamos a aprender. Ahí vamos a aprender el temor del Señor. Vamos a orar. David oró. David dijo en el Salmo 86:11, dijo: unifica mi corazón para temer tu nombre. Vamos nosotros a decirle al Señor: Señor, mi corazón se mueve en todo tipo de direcciones. Une mi corazón para temer tu nombre. Pon más de ese temor que surge del esplendor de tu gloria, la realidad de tu juicio y la maravilla de tu amor en mi corazón. Y sobre todo, enfoquémonos en la cruz de Cristo. Si lo hacemos así, Él pondrá su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Si temiéramos más a Dios, pecaríamos menos. Si tuviéramos un mayor sentido de la realidad de su juicio, haríamos más para promover el Evangelio. Si Dios tuviera más peso en nuestras vidas, tomaríamos decisiones sabias. A muchos creyentes se les hace fácil vencer pecados como la ira, la lujuria y un montón de cosas cuando están en la presencia de otros creyentes, porque tienen miedo a perder la reputación entre los hermanos. Y sin embargo,
pecan con en las mismas áreas, pecan bien fácil cuando están solitos. Valoran la opinión del hombre más que la opinión de Dios. Esa clase de cristianos necesitan llorar por estar adorando al hombre más que al Creador. Necesitan clamar a Dios con todo su corazón para que Dios les enseñe su temor. Ese temor solo lo encontrarán aquellos que lo buscan con todo su corazón. Aquellos que lloran por sus fracasos serán consolados, fortalecidos y ayudados por el Consolador. Necesitamos desarrollar el hábito de vivir solo ante el rostro de Dios. Una razón por la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una área privada, nuestro pensamiento, es para que Él pueda probarnos para ver si le tememos o no. Si nos preocupamos únicamente por nuestra reputación ante los hombres, no nos vamos a preocupar por el pecado que está escondido dentro de nosotros. Así Dios hace una separación entre los que desean la victoria total y solo los que desean la victoria externa sobre el pecado. Si nos lamentamos por el pecado en nuestra vida de pensamiento, en lo que está dentro de nosotros que nadie ve y nadie sabe, solo tú y Dios, entraremos en el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Dios te bendiga.